Muy bien. Bueno, antes de seguir hablando del capítulo 19, creo que el punto más importante para entender lo que está sucediendo en ese capítulo es hablar más sobre esa palabra santo y lo que significa. Y espero que eso nos ayude a traducir bien y a entender lo que está sucediendo. Entonces, disculpas a los que estaban conmigo en el taller de términos clave, ya vieron eso, pero voy a compartir lo que compartí en ese entonces sobre esas palabras santo y profano y otro par de palabras limpio e inmundo y cuál es la diferencia entre esas palabras, a qué se refiere y espero que eso nos ayude con ese capítulo. Y vamos a hablar sobre eso, tratar de contestar las preguntas y después iremos versículo por versículo por el resto del capítulo. Entonces voy a compartir mi pantalla y bueno, entonces, a ver cómo avanzo aquí. Son 4 palabras de las que vamos a hablar y esas 4 palabras las encontramos juntas en el Levítico 10, donde dice que el trabajo de los sacerdotes es discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio. Entonces, ahí vemos 2 cosas. Uno, que santo y profano es como un par de cosas y limpio e inmundo es otro par de cosas. No es lo mismo santo y limpio ni profano y inmundo, sino que son diferentes y que es importante para los sacerdotes discernir la diferencia. Entonces vamos a tratar de aprender un poco de lo que saben los sacerdotes. Primero, esa palabra santo. Vemos que se habla de ciertas cosas que son santas, ¿no? Entonces, en diferentes categorías, ¿no? En diferentes tipos de cosas. Entonces, los sacerdotes son santas o sagradas o consagradas. Se traduce de diferentes formas al español, pero es esa misma palabra del hebreo. El resto de los israelitas no lo son. Entonces, lo que no es santo es profano. Y profano no es nada malo, es simplemente que no es sagrado. Entonces, aquí, pues en el versículo que acabamos de ver, Israel va a ser una nación santa y a comparación con el resto de las naciones que no son santas de la manera en la que es Israel. En cuanto al espacio, el lugar del templo es un lugar santo o sagrado. El resto de la tierra no, en comparación con el templo, ¿no? O en el tiempo, también hay tiempo. El día de descanso es santo y la gente de Israel tiene que consagrar ese día o tratarlo como algo sagrado, algo santo. El resto de los días son los días profanos. Pero también podemos ver en la Biblia que en algunas cosas parece como una graduación, que algunas cosas son más santas y otras menos. Y de qué tiene que ver lo que es más sagrado y lo que es más cerca de Dios o más dedicado a Dios, más exclusivo para Dios, como el lugar santísimo y el sumo sacerdote. Son los lugares donde el mundo espiritual y Dios toca la tierra y únicamente el sumo sacerdote puede entrar ahí. El lugar santo es un poco menos sagrado de lo que es el lugar santísimo. Los atrios del templo un poco menos. En Monte de Sión pues se habla del Monte Santo, ¿no? Porque es el lugar donde está el templo, pero no es cualquier persona puede ir al Monte Sión, pero no cualquier persona puede entrar al lugar santo, al lugar santísimo, ¿no? Y Jerusalén, la tierra de Israel, toda la tierra, en cierto sentido, se habla de toda la tierra será llena de su gloria, como los aguas cubren el mar, y es una visión de que toda la tierra se vuelve
como un templo para Dios, ¿no? Pero en los conceptos del Antiguo Testamento, como hay lugares más sagrados y otros lugares menos. Hay gente más sagrada o santa y otra gente menos, pero no tiene que ver, no es que su comportamiento son más buenos o menos buenos, sino que tiene que ver con el nivel de cercanía que tienen con el servicio, el culto a Dios. Aquí puse algunos de las cualidades de lo que es santo o sagrado. La palabra Kodesh es la palabra para santo o sagrado en el Antiguo Testamento. Lo que es santo o sagrado requiere un trato especial o ritos especiales. Tiene que ser totalmente separado de todo lo que es impuro. Ya vamos a hablar más adelante acerca de lo que significa esa palabra impuro. Lo que es santo es especial, fuera de lo común, es diferente, no es común. Lo opuesto a santo se traduce al español como común, separado, exclusivo, dedicado a Dios o solo para Dios. Tiene que ver con el culto o la adoración a Dios, tiene que ver con el mundo espiritual. Es algo, bueno, especialmente hablando de Dios mismo, merece respeto, temor, adoración. Dios es majestuoso, perfecto, admirable, impresionante. Todos esos conceptos forman parte de lo que podemos pensar cuando pensamos en esa palabra Kodesh, cuando pensamos en el significado de santo o sagrado. Y a diferencia de lo que es santo, lo profano, en el Antiguo Testamento, lo que no es sagrado, lo que es común, lo que no tiene que ver con Dios, es la traducción de esta palabra kol del hebreo, y simplemente se refiere a lo que no es santo, no requiere un trato especial, es común, normal, no es necesariamente nada malo, nada pecaminoso, puede ser limpio, no tiene que ser algo inmundo, simplemente no es sagrado, no es santo. Y aquí tenemos los verbos relacionados con los adjetivos, porque santo describe la cosa, ¿no? Profano describe la cosa. Y tenemos esos verbos consagrar, santificar, dedicar. Son diferentes maneras que se traduce al español. Esa palabra, tal vez pueden ver aquí, son las mismas letras del hebreo, Kodesh, Kadosh, las mismas letras y la idea de esa palabra es tomar algo que es profano, algo que no es sagrado y hacer que se vuelva sagrado, se vuelva algo que es para Dios. Mientras que, la palabra kol es de esas dos letras en hebreo y repitiendo la última letra otra vez en hebreo, es el verbo, y el verbo significa tomar algo santo, algo que es sagrado, y tratarlo como si no lo fuera o contaminarlo. Entonces se traduce al español con esas palabras, profanar, contaminar o amancillar. Aunque lo que es profano, no hay nada malo en ser profano, pero profanar algo, o sea, tratar algo sagrado como si no lo fuera, es faltarle el respeto y eso es una ofensa para Dios, profanar, contaminar, amancillar. Entonces, lo malo está en tratar algo santo como si no fuera santo. Ahora, bueno, voy a regresar un poco porque Felipe mencionó sobre lo que significa santo y diferentes eruditos tienen diferentes ideas acerca del significado principal de esa palabra. Algunos dicen que la palabra, el significado básico de la palabra es que habla de algo apartado. Entonces, las cosas son apartadas de uso normal para el uso de Dios, o Dios está apartado de todo lo que es malo, o la gente que se consagra tiene que apartarse de lo malo o algo así. Otros
dicen que lo que es santo o sagrado tiene que ver con el hecho de que está dedicado a un propósito. Las cosas son dedicadas al propósito de ser usados para servir a Dios, o las personas son dedicadas para servir a Dios. Y decir que Dios es santo es decir que Él está dedicado a algo, como o decir que está dedicado a su propia gloria, a glorificarse a sí mismo o a su pueblo o algo así. La explicación de lo que es la palabra Kodesh que me convence a mí es que es como la cualidad de ser divino, de ser Dios, es lo que es el significado de la palabra santo. Entonces, Dios es espíritu, es poderoso. Si tenemos una interactuación, si estamos cerca de Dios, sentimos como maravillados, asustados, todo, porque Dios es tan diferente de lo que somos nosotros, ¿no? Y entonces esa cualidad, y también pues vemos, por ejemplo, en la Biblia cuando alguien ve un ángel que está cerca de Dios, sirve a Dios y siente ese mismo tipo de susto, maravilla, wow, porque Dios es el centro, el fuente de todo eso y todo lo que está cerca de él adquiere como algo de esa cualidad de ser santo. Y entonces las cosas que están usadas para el servicio de Dios, están cerca de Dios en el templo, en el tabernáculo, adquieren un poco de esa cualidad. Y las personas que tienen entrada en el templo, los sacerdotes, todo eso adquieren un poco de esa cualidad. Así como vimos o vamos a ver con Moisés, que cuando entra en el tabernáculo para hablar con Dios y luego sale y su cara está radiante, parece que brilla, ¿no? Porque por estar cerca de Dios es como una radiación de luz que luego se pega y irradia de los que se han acercado a eso. Es mi forma de entender el significado de esa palabra, Kodesh. Entonces, y lo que está cerca de Dios. Dios mismo es la fuente y todo lo que está cerca de Él tiene más esa cualidad y lo que está más lejos tiene menos esa cualidad de ser santo. Ok, ahora hablando de esas palabras limpio, inmundo o otras versiones traducen puro e impuro. Son dos palabras diferentes. Palabra tahor se traduce como limpio, puro, ceremonialmente puro, y tamé se traduce inmundo o impuro. Y puedo mencionar que algunas cosas están en un estado de impureza y pueden purificarse, y también las personas, pero hay otras cosas que se traduce que son puros o son impuros. Por ejemplo, carne de ciertos animales es impura y no hay nada que se pueda hacer para que sea pura. Otra carne de otros animales es pura, aunque, bueno, tal vez se puede hacer impuro si lo toca algo que está impuro, pero bueno. Entonces, lo que es puro es algo normal, algo saludable, no significa virgen, hablando de un animal o una persona, eso no es el significado. Y lo que está inmundo o impuro son cosas asociadas con la normalidad, con la muerte, con la procreación o con la idolatría en general. Entonces, así como vimos con las palabras santo y profano, hay verbos relacionados también con puro e impuro. Entonces, tamé, impuro, para que algo que es puro se vuelva impuro,
se traduce, y son las mismas letras del hebreo, pueden ver aquí. Y cuando algo impuro se vuelve puro, lo hacen puro, lo purifican o limpia. También son las mismas letras del hebreo, solo que se agrega eso aquí. Y se traduce al español aquí, limpiar, purificar o hacer expiación. Hay una dificultad aquí con la palabra que significa volverse inmundo. También se traduce como contaminarse o mancillarse. Es que en español usan las mismas palabras para indicar que algo puro se vuelve impuro, de lo que usan para hablar de algo santo que se vuelve o se trata como si fuera algo profano, algo común. Entonces, a veces hay una confusión acerca de lo que está pasando y solamente si los que han aprendido a usar el recurso aumentado en Paratext pueden ver cuál es la palabra de la palabra del hebreo que se traduce como contaminar o amanciar, para saber si está hablando de algo santo, consagrado, que está siendo profanado, o se está hablando de algo puro, pero no sagrado, que se vuelve impuro. Ok. Y otro punto importante es que lo que es impuro o inmundo no puede acercarse a Dios, no puede acercarse a lo que es sagrado. Se debe mantener una distancia entre lo sagrado y lo impuro. Y a veces lo malentendemos y pensamos que todo, que hay una distinción y todo es solamente o es sagrado, es santo o es inmundo, pero no es así, sino que hay cosas en medio que son limpias, son puras, pero son comunes, no son sagradas. Entonces, la relación entre la pureza y la santidad, hay cosas puras y santas, y Dios es puro y santo, ¿no? Todo lo que es santo tiene que mantenerse puro y alejado de la impureza. Lo que es puro y común no causa contaminación y puede acercarse a lo que es santo, puede ser consagrado. Y luego lo que es impuro y común tiene que mantenerse alejado de lo que es santo. Y lo que es impuro puede contaminar lo que es puro. Y hay otra categoría que no puse aquí, y que es cuando algo es santo y impuro. Y eso es muy peligroso cuando tocan lo que es sagrado con lo que es impuro. Ahí para los israelitas hay un peligro. De hecho, lo que es santo, lo que es sagrado es peligroso, y lo vemos en ese capítulo, lo que como tienen que prepararse, estar especialmente preparados, consagrados para acercarse a Dios, para su propia seguridad, porque Dios es la fuente de todo ese poder sagrado, y ese poder como la luz eléctrica, ¿no? Que si uno no lo tiene respeto y no sabe tratarlo, le puede matar, le puede hacer daño. Entonces, vemos en ese capítulo cómo tienen que mantener lo impuro alejado de lo que es santo, y cómo tienen que dar un trato especial a lo que es santo. Bueno, sobre lo que es la impureza y el pecado, hay una relación como más de metáfora que literal, pero de eso no es tan relevante a ese capítulo. Entonces, creo que voy a dejar las diapositivas y darles la oportunidad de hacer preguntas sobre ese tema, y ya después veremos más cómo nos ayuda a entender el capítulo. Elizabeth. Entonces lo que dices es que sería bien si existía una palabra en español como desantificar y inmundarse.
Entonces, vamos a tratar como si fuera de santificar y inmundarse. Ujú. Sí, o si siquiera en la Reina Valera o en las traducciones, si usaran solamente profanar para hablar de tomar algo sagrado y tratarlo como común, y solamente la palabra contaminarse para hablar de tomar algo puro y tratarlo como impuro o hacer que se vuelva impuro para que se vea la diferencia entre esas cosas, pero se usan ambas palabras o todas esas palabras en español se usan para traducir las dos palabras diferentes en hebreo y eso nos confunde o no nos ayuda para que podamos ver lo que está realmente lo que el texto está diciendo. Bueno, voy a mostrar rápidamente mi pantalla otra vez no voy a enseñar en ese momento el uso del recurso aumentado en Paratext, pero para los que no lo saben usar, para que busquen a alguien que les enseñe, ese es Reina Valera revisada y con el símbolo de más, el recurso aumentado. Y cuando uno selecciona una palabra en el texto, bueno, no todas las palabras, pero la mayoría de las palabras, por ejemplo, aquí, santifícalos, voy a dar clic aquí y acá abajo aparece la palabra, lo que es la palabra del hebreo y algo de información, diferentes traducciones o significados de esa palabra. Mucha de esa información todavía no está disponible en español, solamente está en inglés, pero uno puede ver los otros versículos donde la palabra tiene ese significado, dando clic en el número, y uno puede usar como una página que hace traducciones en internet para traducir la definición. Y lo que es relevante a lo que acabo de demostrar, por ejemplo, cuando aparece esa palabra de contaminarse, uno al simplemente ver las letras de la palabra del hebreo, compararlos con lo que acabo de enseñar, van a ver cuál palabra es. Si es esa palabra, bueno, si no saben las letras del hebreo, aún así pueden tomar la imagen y comparar si tiene la misma forma o no. Ok, entonces, sí, eso nos ayuda a entender cuál palabra es y de qué está hablando. ¿Hay alguien que tiene una pregunta sobre la palabra santo o sagrado? Es la misma palabra del hebreo que se traduce de dos formas en español, o acerca de la diferencia entre eso y lo que es limpio. Sé que a veces es difícil encontrar una palabra para santo que no sea limpio, y algunos equipos batallan con eso. Así que es su oportunidad para explicar la dificultad y a ver qué otras sugerencias se pueda ofrecer. Bueno, si no hay comentarios o preguntas, entonces